Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Bacredomati. Descubre la libertad de hacer más simples las cosas con la nueva app Banca Móvil. El 1 de febrero del 2012, la Corte Suprema de Justicia emitió un dictamen que prohibió el uso de la llamada píldora del día después, o PAE, por considerarla abortiva, en una continuación de un debate que toca la religión, la ciencia y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Dicho producto comenzó a ser experimentado como anticonceptivo de emergencia desde la década de 1980, periodo desde el que su composición ha sido perfeccionada. En agosto de este año, y contrario a lo que en 2009 dispuso sobre el tema como ministro de Salud Mario Noé Villafranca, hoy diputado y cuarto vicepresidente del Congreso Nacional, pidió revisar la legislación para que la pastilla del día después deje de ser prohibida. En 2014, otro parlamentario presentó una iniciativa de ley para derogar la prohibición. La moción tuvo apoyo de organizaciones feministas y de derechos de la mujer, pero la reforma no se aprobó. Hasta julio de 2017 hubo 3 acciones jurídicas ante la Corte Suprema de Justicia para despenalizar la PAE, aunque desde el año 2000 existen al menos 16 estudios científicos de cómo opera la hormona sintética del fármaco. Días antes, la exministra de Salud, Roxana Araujo, dijo que la Organización Panamericana de la Salud apoya eliminar las restricciones impuestas por la justicia a la comercialización libre del fármaco, criterio que concita rechazos de la Iglesia Católica, Evangélica y grupos conservadores, y al que se oponen organizaciones feministas y organismos defensores de los derechos humanos que demandan legalizarla. Para el pastor Alberto Solórzano, líder de la Confraternidad Evangélica de Honduras, el proyecto viene de afuera, ligado a apoyos económicos, y el país se compromete a aprobar esto por necesidad de dinero que existe, declaró Solórzano. Los denominados grupos Provida, representados por Marta Lorena de Casco, la venta pública de la PAE significa el primer paso para despenalizar el aborto. Esto es así en todas las partes del mundo. Eso es un engendro de los abortistas, enfatizó. Argumentos ante los que la extitular de Salud Pública afirma brinda a mujeres víctimas del delito de violación la oportunidad de no dar a luz hijos no deseados, pese a que la píldora no es abortiva, acotó. La Iglesia de Roma sostiene que se debe respetar el derecho a la vida de cualquier método artificial que impida la concepción, por lo que la Iglesia está en contra porque es inhumano, aseguran autoridades de la Iglesia Católica. Julie Rivas, de la organización Yo No Quiero Ser Violada, sostuvo que Honduras es el único país en Latinoamérica que ha prohibido las PAE, pero tiene índices muy altos de natalidad que causan consecuencias como la migración al no poder costear las necesidades básicas. El levonorgestrel que contiene la PAE actúa como la progesterona, conocida también como la hormona del embarazo, pues su acción en el útero ayuda a que el embarazo se establezca y mantenga. Además, actúa sobre la hipófisis e impide la ovulación en las 2 últimas semanas del ciclo menstrual y durante el embarazo. La nota introductoria fue presentada gracias a Bacredomati. Ahora, para pagar solo necesitas tu celular, nada más. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Este importante tema de la pastilla de un día después. Están conmigo 3 distinguidos invitados. Está Ana Ruth García Cárcamo, es teóloga, pastora y directora de la Organización de Mujeres de Fe y diversas espiritualidades ecuménicas por el derecho de decidir, y actualmente participa en la coordinación del grupo estratégico PAE. Ella es de la organización juvenil Acción Joven y directora de la campaña Hablemos lo que es. Bienvenida, Ana Ruth García, gracias por estar con nosotros. Gracias. Solo que la información final es referente a la compañera. La joven es la directora de la campaña. Hablemos lo que es. Ana Falope. Ana Falope. Sí. Ana, bienvenida también. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir este espacio tan importante. Don Guillermo Muñoz, pastor. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, inicialmente, ¿qué piensa Ana, las dos Ana Ruth García, Ana Falope y el pastor Guillermo Muñoz, sobre este tema que siempre es polémico,
tiene años de ser polémico en Honduras y que lo discutimos en los medios. ¿Por qué se llama píldora del día después y por qué se ha prohibido el uso en Honduras? Ana Fali. Bien, pues se llama píldora del día después. Hay que saber que el verdadero nombre es pastilla anticonceptiva de emergencia. El nombre de píldora del día después o de la mañana siguiente o plan B son marcas comerciales que hay para que comercializan esta pastilla, ¿no? Y se le conoce así porque es un método anticonceptivo que se puede utilizar después de una relación sexual desprotegida. Y la mayor polémica que hay en torno a esta pastilla es que se alega que tiene un efecto abortivo, lo cual se ha demostrado a través de la ciencia desde hace muchos años que no es así. Efectivamente, bueno, buen día a todos y todas. Gracias por la oportunidad y por el espacio. Siempre es un privilegio estar aquí con don Raúl, que siempre ha tomado muy en cuenta los derechos de las mujeres. Pues efectivamente, como dice mi compañera Ana, esta pastilla, la polémica, como se le dice que es una polémica, pero en realidad no lo es, solo en Honduras lo consideran así, precisamente por la vista conservadora de los jerarcas eclesiales, no de los feligreses, de la feligresía, ni de la base de las iglesias. Muchas personas, en su mayoría, están de acuerdo con la pastilla anticonceptiva de emergencia y se considera polémica precisamente por los fundamentalismos religiosos y por la posición radical de la iglesia. Sin embargo, se ha comprobado científicamente de que esta pastilla no es abortiva, ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo afirma también la FDA, que es la organización de Estados Unidos que controla las medicinas, las drogas y los alimentos y muchas otras cosas en los Estados Unidos, que esta pastilla no es abortiva. En realidad es lamentable, muy lamentable, que solo en Honduras, cabe destacar, está prohibida esta pastilla. Y lo más duro y triste para la vida de las niñas y las mujeres en Honduras es de que ya había estado legalizada en Honduras con venta abierta. Disculpe que le interrumpa, ¿para usted debe estar legalizada en Honduras? Claro, ya lo estuvo. O sea, fue el presidente, el ingeniero Carlos Roberto Flores, precisamente en su gobierno, que las autorizó y era de venta libre, su consumo y su venta, su distribución, su promoción. Y eso, pues mire, es interesante ser muy objetivo en el tema, porque durante esa pastilla estuvo de venta abierta y existía hasta en los centros de salud y en los hospitales públicos, bajaron los índices de embarazos en adolescentes, bajaron las tasas de embarazo en niñas, producto de violaciones y muchas cosas más. Sucedieron cosas muy positivas en ese entonces. Sin embargo, hace 10 años, lamentablemente, después del golpe de Estado, casi fue automático. Apenas hubo ese golpe de Estado, pues lo primero que hicieron estas personas, ¿verdad?, que tomaron el poder ilegalmente, fue precisamente prohibir la pastilla que hacía mucho bien a la vida de las niñas y mujeres de Honduras, por la situación de que no es una pastilla anticonceptiva, no se puede usar de uso regular, simplemente es una pastilla de emergencia, como su nombre lo indica. Entonces, ¿qué evitaba esto? Evitaba que las niñas de 10 años que hoy están muriendo en el materno infantil, producto de una violación, murieran. Evitaba que hubieran abortos clandestinos, porque esta pastilla precisamente evita el aborto, no es que es abortiva, y eso ya está científicamente comprobado. Entonces, era una pastilla que genera muchas cosas positivas y precisamente por eso en todos los países del mundo está autorizada y en más de 60 países está en sus protocolos de atención a víctimas de violencia. Precisamente por esto, solo en Honduras,
Es el único país que, lejos de ir en avanzada, vamos en retroceso. Lamentablemente, la situación política del país ha afectado mucho en este sentido. Ana Falope, ¿qué piensas tú de lo que está diciendo la pastora? Totalmente de acuerdo. Realmente el uso de la anticoncepción de emergencia es un derecho que tenemos las mujeres, o más bien que deberíamos de tener, y que se nos está violentando en nuestro país. Y lo que decía la pastora es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que esta pastilla estaba legal en Honduras hace 10 años. O sea, estaba dentro de las normas de atención hacia la mujer. ¿Y cuál es el problema ahora? Que si una mujer, una niña, un adolescente en edad reproductiva es víctima de una agresión sexual, no cuenta con este medio para evitar embarazarse de su agresor. Y yo creo que este es el tema más delicado y más sensible que puede haber en torno a la anticoncepción de emergencia. Un estado, como es el estado de Honduras, que no da la protección a las mujeres de que sean víctimas de una agresión sexual, porque tenemos cifras alarmantes de violencia sexual. Somos uno de los países que cuenta con más índices de violencia sexual en un contexto donde no estamos en guerra y nos asimilamos a países que están en guerra en cuanto a agresiones sexuales, y que encima de que no nos protegen, de que nos están violando, también nos condenan a embarazarnos. O sea, esta pastilla lo único que hace es evitar este embarazo, evitar la unión del óvulo con el espermatozoide, que es lo que se necesita para que tengamos un embarazo. Entonces, me parece a mí que realmente el Estado de Honduras tiene que revisar, y especialmente la Secretaría de Salud, porque también hay que mencionar que esta prohibición está en manos de la actual ministra de Salud. O sea, en manos de ella está levantar esta prohibición para que las mujeres podamos gozar de este derecho. Porque más allá de la polémica y de que digan que lo han convertido en un tema político y que lo han convertido en un tema religioso, es que estamos hablando de un derecho de las mujeres. Estamos hablando de evitar que una mujer que, por ejemplo, fue agredida sexualmente tenga que seguir cargando con las consecuencias de ese trauma, además de todas las consecuencias que va a vivir a lo largo de su vida, de todos los efectos traumáticos que hay a nivel psicológico, emocional y de la salud, que además de eso tenga que cargar con un embarazo cuando se pudo haber evitado, simplemente por no tomar las decisiones adecuadas en el momento pertinente. Entonces, realmente es una necesidad, es urgente que se levante la prohibición de la pastilla anticonceptiva de emergencia y es urgente que se eduque acerca de su uso. Porque además de esto no podemos negar que hay un mercado clandestino que sigue comercializando estas pastillas. O sea, las pastillas siguen al alcance de las mujeres a precios elevados, lo cual en lugar de ser un beneficio que esté de acceso libre para todas, es peor, porque en el mercado clandestino es más cara. Cuando estaba legal, la pastilla se encontraba por 40, 60 lempiras. Ahora se encuentra por 150, 300 y en algunas farmacias que las venden o en algunos lugares que las venden, dicen, dependiendo de la cara de desesperación que traiga la persona cuando venga a comprarla. Entonces, el negocio está en que la pastilla esté prohibida realmente, no en que sea de acceso libre para todas las mujeres. Y otra cosa importante es que el registro sanitario de esta pastilla en nuestro país está prohibida y realmente nadie nos garantiza que las mujeres están accediendo efectivamente a este medicamento. Sí, pastor, como guía espiritual, en un momento voy a darle lectura a mensajes que me ha enviado ya el vicepresidente del Congreso Nacional de la República, el doctor Denis Castro Bobadilla, el abogado y criminólogo Carlos Padilla, sobre este tema. Pero antes, el pastor Guillermo Muñoz me dice, ¿cuál es su posición, usted que es guía espiritual? Pues bueno, es un tema interesante a debatir, donde se deben de considerar muchos de los puntos que las personas, mis compañeras acá han expresado. Y qué bueno que tenemos la libertad de poder decir lo que nos preocupa, de poder pensar en cuáles son las causas por la cual una jovencita necesita tomar una pastilla anticonceptiva. Muchos términos que ellas utilizaron son los que deberían de enfocarse en el debate: educación, la ciencia y pues todo eso. Pero antes de continuar, quiero darle gracias a mi mamá y darle gracias a la mamá de ellas, que no decidieron hacer una interrupción del embarazo. Y por eso hoy estamos acá. En mi caso personal, pues,
Ya mi madre se estaba separando de mi papá y bien pudo haberme pues abortado, pero no lo hizo. Gracias, mamá, hasta el cielo. Y gracias a las mamás de ellas, que porque llevaron ese parto hasta el fin, están acá. Así que mi posición siempre va a ser defender al no nacido. Y yo defiendo la vida. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo los tres, pero tienen la libertad de expresar. Si no están de acuerdo con la vida, no hay ningún problema. No quiero verme religioso para que no me vayan a atacar, pero hay personas que tienen toda una reputación y que deberíamos de considerar pensamientos y que cada uno de acuerdo a sus valores los abrace. Por ejemplo, la Madre Teresa, no sé si tenemos la fotografía allí. La Madre Teresa dijo en una oportunidad, si el aborto no está mal, entonces nada está mal. O sea, si llegamos a un punto en la sociedad en que podemos destruir la vida de un ser humano, entonces nada está mal. O sea, este debate es de suma importancia. Debemos de tener la claridad para poder tomar una decisión. Así que pensemos bien nuestras palabras porque tienen una consecuencia de mucho impacto. Si el quitarle la vida a un ser humano no es importante y no está mal, pues ya se acaban todos los demás debates porque ya no tienen razón de ser. La pastora expresaba términos científicos y ahí esa es mi duda. O sea, los científicos no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Ellos vienen con unos datos, yo vengo con otros datos. Así que al final, quien tiene que tomar la decisión es la persona, el que nos está oyendo. Y gracias a Dios que tenemos esa libertad. Mira lo que tengo yo en la información de la pastilla, de este elemento levonorgestrel, que lo ponen en las cajitas porque si no pueden ser demandados. O sea, yo no me lo invento, lo podemos poner en pantalla. Dice que es una hormona esteroide, sin efecto importante sobre el endometrio. No es efectivo después de iniciada la implantación del cigoto, pero puede evitarla. O sea, la misma casa farmacéutica que hace la pastilla en ese resumen del contenido, las indicaciones, cómo se toma, lo menciona. Entonces, luego están ahí la documentación, si tenemos la fotografía, los que dicen eso son unos científicos. Es la Asociación Americana del Sistema de Farmacias de Estados Unidos. Entonces, si yo tengo estos datos, si usted va al famoso Google, ¿verdad? Y lee sobre la pastilla, ¿qué va a encontrar? La FDA, la que ellas mismas mencionan, de los Estados Unidos, establece que las píldoras del día siguiente, progestina, solo como plan B funciona previniendo la ovulación, lo que bien dijo Ana. También las píldoras del día siguiente de progestina puede interferir la implantación del embrión humano en el revestimiento del útero. Por favor, yo no soy quien está diciendo esto. Usted vaya a Google. Entonces, el problema son los científicos. Los científicos, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Señores, usted y yo, no sé si nosotros cuatro somos científicos. Yo no soy científico. Entonces yo tengo que decidir. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Siempre hay creencias y no nos vamos a engañar. Lo que hay es el negocio de los negocios más rentables del mundo. Las casas farmacéuticas. ¿Quiénes son los que financian todo este proceso? Una píldora, la píldora anticonceptiva del día después, óigame, es un negocio millonario. O sea, es increíble. No tienen suficiente con los preservativos. Ahora, por eso es que tengamos mucho cuidado, porque el mercadeo sirve precisamente para eso, para ponerle en su mente que usted necesita algo. Pero, ¿cuál es el problema principal en que debemos de enfocarnos en esto de la vida? ¿Cuál es el problema principal? ¿Qué es lo que nosotros debemos de cuidar? Las ETS.
las enfermedades de transmisión sexual. Ninguna píldora anticonceptiva va a evitar una enfermedad de transmisión sexual. Y las estadísticas dicen que lo que más está matando a las mujeres son el cáncer de la cervix. ¿Por qué? Porque vienen de una educación sexual de libertinaje. Entonces, si a mí las farmacéuticas me dieran el 25% de su presupuesto que le dan a estas organizaciones, ONG, y a todos los diputados que van a votar por eso, que me dieran el 25%, que se queden con el 75%. Con ese 25% yo le armo un equipo que eduque a las mujeres. Porque, ¿por qué necesita usted la píldora? Porque tuvo relaciones sin protección. ¿Acaso no sabía? Pueden ponerme una imagen que dice ahí, por ejemplo, un embarazo no es una sorpresa. Si tuviste sexo sin protección, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas tener sin tener sexo sin protección? ¿Una lavadora? Por favor, enfoquémonos en la prevención. O sea, no es una sorpresa. Hello, tuviste relaciones, vas a tener una licuadora, vas a tener un niño. Entonces, si querés evitar tener un niño, pues no tengas relaciones sin protección. Y antes de eso, no tengas relaciones si no querés tener un niño. Pero escuchen esto, el embarazo es una enfermedad. Yo les preguntaría a ella si el embarazo es una enfermedad. El embarazo no es una enfermedad. La ETS sí es una enfermedad. Así que ¿por qué enfocarnos en un embarazo que no es una enfermedad? Así que lo que tenemos que hacer es ir a la escuela con el 25% del presupuesto para enseñarle a las niñas, por favor, tengan relaciones con su pareja y tengan los hijos que quieran. Si ustedes no quieren tener hijos, por favor, pues háganse la vasectomía, pues esterilícense y así van a tener el goce. Ana bien lo menciona, las dos lo mencionan, es una realidad. Violadores. Ahora, ¿de dónde salen los violadores? De la calle. Eso es mínimo. ¿Saben de dónde salen los violadores? Es el papá, es el tío, es el amigo cercano. ¿Y sabe quiénes son las personas cómplices de los violadores? La mamá. ¡Wow! La mamá, que la niña le dijo lo que está haciendo su tío. Niña, cállese, no hable de eso. Entonces, por favor, yo exhorto a todos los movimientos femeninos a que denuncien al violador, pero no el de la calle. Ese ahí está, ¿verdad? Ya vamos a hablar más adelante de él, pero denuncien a sus familiares. O sea, hagamos la tarea preventiva. Una relación sexual tiene la posibilidad de traer un niño al mundo. Y desde el aspecto científico, porque no soy científico, solo les dejo la duda. Unos científicos dicen, no lo digo yo, busque Google, porque no me lo estoy inventando, dice, puede interferir con la implantación del embrión humano. Y los mismos científicos, unos dicen sí, otros dicen no. Así que yo no tengo una palabra terminal con eso. Yo me quedo con lo que decido creer, ¿verdad? Pero si en un juicio hay duda, no se puede condenar a alguien. Hay duda. Si interfiere la implantación de un óvulo que ha sido fecundado. Llámese cigoto, llámese embrión, llámele usted como quiera. Así que si quiere evitar un embarazo, no tenga relaciones sexuales si no es con su pareja. Y en el peor de los casos, protéjase. Bien, antes de pasarle a ambas la palabra, ya la gente, primero el diputado y vicepresidente del Congreso, Denis Castro Badía, doctor y abogado de profesión. Atento a su programa, me dice Denis Castro. Se está entregando en el Centro Integrado de Justicia Penal 219 menores violadas, van 2 niñas por día. La limitación es en hospitales públicos, se está dando en privados y Médicos Sin Fronteras. Solo se autoriza para dárselo en delitos sexuales.
No está prohibida, está únicamente limitada en centros públicos. Un saludo a la distancia y bienestar y salud al amigo y su familia. Dice el doctor Denis Castro Badía, vicepresidente del Congreso. El abogado y criminólogo Carlos Padilla. Hasta el inicio de la revolución industrial, la población mundial alcanzaba los 1.000 millones de habitantes. Hoy, menos de 200 años después, bordeamos los 10.000 millones y creciendo. Ante la grave crisis mundial de recursos y alimentos, la humanidad debe tomar decisiones alejadas del fanatismo religioso del Estado laico. Teóricamente, el debate resume a una vieja discusión de si el alma mora en el embrión o si se incorpora en el ser en el momento del alumbramiento. Además, hay medicamentos para tratamientos de úlceras gástricas de venta no están controladas, como el misoprostol, que sirve al mismo fin. Quiero leerles un par de comentarios de la gente para que estemos. Buen día, me dice Hernández Sánchez. Más que un tema religioso, es un tema desde el punto de vista legal. Habría que preguntarse, ¿en qué momento la píldora se convierte en un abortivo? Actualmente no está definido. Hay dos teorías. Teoría 1, de la anidación, y teoría 2, de la fecundación. Existe mucho vacío legal sobre el tema que se está abordando esta mañana. Dice, aquí me dice Ani Carolina, si el pastor tuviera una hija mujer y la violaran, creo que la opinión cambiaría. Fijo, dice, diría que no, que tome la pastilla, es decir, ¿va a dejar que su hija cargue con eso toda la vida si es violada? Y pásenme eso, pónganme lo que dicen en las redes también. Paula, la niña de 10 años víctimas de violación no deberían morir por un embarazo de alto riesgo. Sí a la PAE, hablemos lo que es, dice Paula Ávila Guillén. Raquel Aurora Cárcamo, la PAE no es abortiva y es nuestro derecho que la despenalicen. Los fundamentalistas religiosos han causado mucho daño a los hondureños. Delia Ordóñez Osorio, estoy de acuerdo con eso que dicen, pero en lugar de venderlas, es regalarlas como hacían antes en los centros de salud. Ligia de Steffen, este no es un tema de religión y sí de derechos sexuales y reproductivos. Sí a la PAE. Paula Ávila Guillén, la PAE no es abortiva, hablemos lo que es. Ligia de Steffen, la PAE no es abortiva. Ana Lisette Cruz, mejor hubiera bebido PAE la mamá de ese pastor. Karen Gómez, en Honduras las niñas y mujeres siguen revictimizándose por parte del Estado. No sigan provocando más muertes y sufrimientos. La PAE no es abortiva, ya está demostrado científicamente. Bien, tiene la palabra Ana Falupe y luego la pastora Ana Ruth García, que por cierto la estaba viendo yo cuando estaba hablando el pastor. ¿Cómo se miraba? No, pues cada quien tiene su opinión aquí. y todos tenemos derecho a tener nuestra propia opinión. Así El derecho de cada uno llega hasta donde comienza el del otro. Y por eso mismo debería de darle el derecho a las mujeres que decidan si quieren tomar o no la pastilla. Conforme a el sustento científico del cual hablamos, en Google hay diversos informes, hay que revisar las fechas también. Correcto. Y vemos que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que el levonorgestrel no causa afectación a la anidación o a la implementación de lo que es el óvulo fecundado. Hay que tomar en cuenta también y revisar cómo se da el embarazo. El embarazo no es una cosa mágica que sucede inmediatamente que yo tengo relaciones sexuales, ya se une el óvulo con el espermatozoide. Pueden pasar hasta 3 días. Y por esto la PAE se puede tomar 3 días después de que se tiene esta relación sexual desprotegida. Y hay que ver en qué momento se está tomando, porque se puede tomar hasta 5 días después también. Entre más pronto se tome, es más efectiva. ¿Qué sucede también con el proceso de implantación? Esta se da prácticamente se puede tardar hasta 1 semana. Por eso dicen en las cajitas que podría afectar la anidación. Se debe educar en qué momento se debe tomar la pastilla anticonceptiva de emergencia y por eso enfatizamos que se debe de tomar dentro de las primeras 72 horas. ¿Por qué? Porque si se toma después, la pastilla ya no tiene ningún efecto. Otra cosa que me parece importante recalcar
es en cuanto a que el pastor decía, si sus mamás hubieran tomado esta pastilla no existiríamos. Bueno, si tampoco existieran los condones, habríamos millones de personas también aquí en el mundo, ¿verdad? No, o sea, es una cuestión de derecho, es una cuestión de avance científico, es una cuestión de planificación familiar y de que las personas tenemos derechos de decidir en qué momento queremos tener hijos, con quién los queremos tener, y el esparcimiento o el tiempo entre un hijo y otro, ¿no? Y por eso la ciencia ha avanzado y por eso también, pues, la parte religiosa, yo no soy pastora, pero también yo creo que Dios nos ha dejado la ciencia a los seres humanos, nos ha hecho seres racionales, para que también podamos avanzar científicamente y para que también podamos tener una serie de recursos y de herramientas a nuestra mano. Entonces, me parece que también es importante tomarlo en cuenta. Con respecto también a eso, ¿en qué momento se toma la pastilla? Se toma 3 días después, porque la fertilización de este óvulo no se hace inmediatamente. Es importante también recalcar en qué caso se utiliza la pastilla. O sea, la pastilla no es que cada vez que yo tengo relaciones, porque no me quise proteger, me la tomo. Esto, como su nombre lo dice, en casos de emergencia. ¿Cuáles son esas emergencias? Cuando yo fui responsable, utilicé un condón y ese condón se rompió. Yo podría o debería de tener el derecho de poder hacer uso de la pastilla, porque fui responsable, pero mi método falló. Y esto ya puede ser en un matrimonio, en una relación de hecho, en un noviazgo o como sea, porque no me voy a meter tampoco en el momento en que las personas deciden en qué momento tener relaciones sexuales. Entonces no es solamente porque fui una persona irresponsable y tuve relaciones sin preservativo o sin ningún tipo de anticonceptivo y me tomé la pastilla, no. También cuando soy víctima de la agresión sexual. Y con el tema de agresiones sexuales, sí es cierto, la mayoría de agresiones se dan por la misma familia. No podemos culpabilizar tampoco a las madres ni decir que todas son cómplices porque no es así. No podemos culpabilizar tampoco a las niñas que son víctimas de estas agresiones. Y no podemos desconocer también que las agresiones sexuales se dan en todos los ámbitos, se dan en todos los estratos sociales y se da hasta en las mismas iglesias, por los mismos sacerdotes, por los mismos pastores también. Entonces, el tema de la agresión sexual, y no solo se da en la familia, también se da por desconocidos en las calles, por los mismos policías, por los mismos militares, es un tema en el que las mujeres estamos expuestas día con día. Y si no, pueden comentar en las redes sociales las mujeres que no tienen miedo de ser violadas todos los días de su vida. Yo creo que todas en algún momento sentimos ese temor de que podamos ser agredidas por cualquier hombre. También es necesario decir que otro caso en que podríamos hacer uso de la pastilla es cuando yo también soy responsable, pero por algún olvido, porque no tuve dinero para comprar un método anticonceptivo y porque además vivimos en una cultura totalmente machista donde mi esposo también me obliga a tener relaciones sexuales, aunque yo así no lo quiera, y tal vez estoy planificando, pero no tuve el dinero para comprar la pastilla durante 2 días, por ejemplo. En esos casos yo debería de poder acceder a hacer uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia, ¿no? Entonces, como lo dije antes, se utiliza en casos de emergencia, no se utiliza cada vez que yo tengo relaciones, sino que lo recomendable es utilizarlo 2 o 3 veces al año. ¿Por qué? Porque también es un medicamento. Y como cualquier medicamento, si se hace abuso de él, también se pueden tener consecuencias, como si yo me tomo 50 acetaminofén, ¿no? O si yo me tomo 30 acetaminofén en una semana. Obviamente voy a tener consecuencias, aunque el acetaminofén sea un medicamento que yo lo compro en cualquier pulpería, en cualquier farmacia o me la regalan, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta que la pastilla anticonceptiva de emergencia se utiliza en casos de emergencia, como los que mencioné, cuando se falla el método anticonceptivo regular, porque se me rompió el condón o porque se quedó dentro de la vagina, cuando soy víctima de agresión sexual o cuando porque yo por ignorancia, porque también hay que reconocerlo, Honduras es un país donde no tiene y no existe la educación sexual integral. No existe esto dentro de los centros educativos. Algunos maestros comparten algún conocimiento con sus estudiantes, pero no es de obligatoriedad y no todos lo hacen, y también lo hacen desde muchos prejuicios y desde mucha ignorancia también, porque, perdón, hay muchos docentes que no tienen la formación ni saben acerca de educación sexual integral. El otro tema sexual, ¿por qué no se da educación sexual integral? Perdón, la iglesia son los principales opositores
y por eso está engavetada la ley de educación sexual para la integralidad, que 2 veces la ha presentado, por cierto, la diputada Shirley Arriaga, y la tienen engavetada en una comisión de familia que está integrada por algunos pastores y demás. Entonces, ¿por qué no se aprueba? Porque la misma iglesia es la principal opositora. Entonces, cuando hablamos... ¿Los pastores se oponen a eso? Hay muchos pastores que se oponen a la educación sexual. ¿Y al pastor Muñoz cómo lo integró? Pues no sé cuál es la opinión de él, pero sí conozco otras opiniones de otros pastores que sí se oponen. Creo que él habla de prevención, pero no podemos hablar de prevención si no se está dando educación en las escuelas, por ejemplo. Correcto. Entonces, es bien irónico decir, hagamos prevención si no se está educando a la población, si no estamos educando a las adolescentes. Y hablar también de educación sexual no solo es decir, vaya, tenga condones y vaya, tenga relaciones sexuales con quien usted quiera. Hablar de educación sexual integral, estamos hablando de todo el conocimiento de nuestro cuerpo, de toda la integralidad que conlleva la sexualidad, que es algo que tenemos desde antes de nacer, pues. O sea, la sexualidad nos acompaña todo el resto de nuestra vida. Claro. Y si no hay educación sexual integral en este país, vamos a seguir con las cifras alarmantes que tenemos de embarazos en adolescentes. Porque también Honduras se lleva el premio en eso. Tenemos la segunda tasa de más embarazos en la adolescencia. Y esto no se va a reducir si seguimos restringiendo los anticonceptivos, si seguimos satanizando las relaciones sexuales, porque las adolescentes están teniendo relaciones sexuales y si no se está dando educación sexual integral. Pastora. Bueno, yo quiero expresar lo siguiente con respecto a la intervención del pastor Muñoz y con mucho respeto. Yo lamento las expresiones del pastor porque tengo entendido que el pastor pues en determinado momento defendió la laicidad del Estado o el Estado laico cuando se quería introducir la Biblia a las escuelas. Yo misma escuché sus entrevistas, ¿verdad? Entonces hay algo muy importante. Primero es que defender la laicidad del Estado es precisamente defender el derecho, los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. Entonces es contradictorio lo que hoy expresa aquí, por un lado. Por otro lado, decirle, pastor, que, bueno, al menos yo vengo en el marco de la paz, amo la paz, ¿verdad? Pero también amo la verdad. Y como dice usted, pues no es científico, ni yo soy científica, pero he leído. Afortunadamente, y gracias a Dios, he leído. Aparte de eso, la misma Biblia nos dice que Dios apoya los avances de la ciencia, pues ¿de dónde viene la sabiduría? Viene de Dios, no es algo que ya nacemos con ella, sino que la sabiduría, la inteligencia y todos estos avances científicos es porque Dios lo ha permitido. Y por otro lado, es lamentable que precisamente, pastor, a veces yo considero que los discursos muchas veces de los pastores y de la jerarquía de la iglesia es precisamente discursos que traen mala información y que manipulan la etimología de las palabras. Por ejemplo, usted dice, bueno, si mi mamá hubiera tomado PAE, yo no hubiera nacido. Bueno, imagínese usted, la PAE lo único que hace es no permitir que el espermatozoide entre y fecunde al óvulo. Entonces aquí, ¿de qué vida estamos hablando? Del espermatozoide. O sea, juegan con esos términos que desinforman a la gente. Un espermatozoide no es una vida, o sea, es una célula. Un espermatozoide no es un bebé, ni peor un niño, ni una niña. O sea, hay que ser objetivos, estudiar y aprender para informar bien a la población. Yo estoy de acuerdo cuando usted defendía la laicidad del Estado, porque hablaba, o sea, la Biblia no se puede estudiar en las escuelas y en los colegios, y ahí estamos totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque en la escuela y en el colegio uno lo que va es a estudiar, a aprender matemáticas, a aprender estudios sociales, a aprender ciencias naturales. O sea, los principios y valores los adquirimos en la casa. En la casa es donde se nos enseña, allí es donde aprendemos qué es mentir, qué es robar,
qué es agresión, qué es violencia. O sea, eso lo aprendemos en la casa, no es responsabilidad de los maestros. Por un lado, ahí estamos de acuerdo con lo que el pastor declaró hace algunos días en una entrevista. Por otro lado, pastor, mire usted, me llama mucho poderosamente la atención cuando dice y responsabiliza a las mamás de ser las cómplices de los violadores en casa. O sea, primero, no podemos generalizar, primero. Segundo, se enfoca en la mujer. ¿Por qué no hablamos, pastor, de la complicidad de los pastores, de muchas jerarquías en las iglesias, cuando hay abuso sexual dentro de las iglesias y se quedan en silencio? Yo ahorita estoy con un montón de casos que mi organización está llevando a puro voluntariado. Refiero esto porque usted dijo que recibíamos 25% de no sé cuántos millones por aprobar esta pastilla. A mí me pueden auditar cuando deseen, y a mi organización también, y que me comprueben los ingresos que tenemos, que me comprueben, porque somos voluntarias en primer lugar. Y por eso fue, precisamente por su discurso conservador, fue que surgimos las Ecuménicas por el Derecho a Decidir, que somos mujeres de diversas iglesias y que nos respetamos en nuestros credos y nos unimos en esto por el bien común de las niñas y mujeres de Honduras. Me llama la atención que usted identifica solo a las mujeres, a las mamás, como las cómplices de los violadores. Ahorita yo tengo casos donde pastores han violado a sus hijas y que, por ejemplo, tengo un caso ahorita en El Bosque, aquí en la capital, en la colonia El Bosque. Un pastor de una iglesia abusaba de una niña de la iglesia. Las autoridades de esa iglesia se dieron cuenta, y ¿qué fue lo que hicieron? En vez de denunciarlo, en vez de sacar en evidencia lo que estaba sucediendo, no, lo quitaron de ahí como pastor. Pero ¿qué pasa ahora? Está violando a sus 3 niñas. Está violando a una niña que tiene 17 años y que la viene violando desde hace años. Está violando a la otra que está en 6º grado, que es una niña de 11 añitos, y está violando a la menor que tiene apenas 6 añitos. Y viene la maestra, y es una hermana de la iglesia, descubre esto y me lo dice a mí. Entonces, claro que vamos a actuar con la Fiscalía de la Niñez y vamos a ir encima de él, ya que la iglesia lo permitió y fue tan sinvergüenza de callarlo. Nosotras sí lo vamos a hacer. Yo he estado muchos años como pastor, y esa es la doble moral con la que tenemos que luchar dentro de las iglesias. Mire usted, tuve de pastor en Ceiba muchos años y me doy cuenta que mis compañeros pastores, uno abusaba de las niñas de la iglesia menores de 13, 14 años. Y otro me dice un día, en confianza, porque teníamos una amistad de años, y me dice un día, mira, yo aquí, yo no vivo realmente, porque era un estipendio de 3,000 lempiras. Usted sabe cómo es el pastorado, cuando uno no vive de los diezmos. Entonces, un estipendio de 3,000 lempiras. Yo aquí vivo porque en mi carro, aquí me conocen, me he hecho amigo de todas las autoridades, de los policías y todo, y yo paso droga en mi carro. Paso droga de San Pedro a Ceiba. Y nadie me revisa el carro porque soy el pastor de aquí muy reconocido. Cuando yo analicé esto, dije yo, Dios mío, ¿en qué estoy? O sea, estoy aquí con estos pastores, uno violador de menores y otro traficando drogas. Y son mis compañeros de pastorado. No, hombre, y esa es la doble moral. Como bien lo dijo en el Congreso la diputada Edinora Brooks, lo dijo en el Congreso, habló de la doble moral. Claro, ella habla como una madre y también como científica porque es médica. Y ella dice, si a una de mis hijas la violaran, yo inmediatamente corro detrás de esa pastilla. Y es que falta esa sensibilización, pastor, dentro de las iglesias. Falta ver el ser humano integralmente, no radicalmente. En la Biblia, por ejemplo, en la Biblia no se habla nada, absolutamente nada, de pastillas anticonceptivas ni de aborto.
Pero este tema que estamos abordando hoy no es aborto, este tema es de la pastilla de emergencia del día después. Entonces tenemos que ser objetivos, no manipular el lenguaje. Y por otro lado, pastor, mire usted, la levonorgestrel, si usted lee, tiene un componente hormonal que es menos de la mitad del componente hormonal que las mujeres se toman al planificar con pastillas anticonceptivas. Es menos el componente, miren qué interesante, de todo un ciclo es menos el componente hormonal. Eso yo no soy científica, pero lo he leído y lo he aprendido. Y nos hace falta ese componente, como dice Ana, el componente de la educación sexual integral. Queremos prevención, entonces ¿por qué nos negamos a eso? ¿Por qué la iglesia se niega a estas cosas, don Raúl? Cuando por otro lado es doble moral, porque muchos jerarcas están aliados, reciben dinero del narcotráfico, reciben partidas confidenciales. No estoy hablando del pastor aquí presente, con todo respeto, estoy hablando de muchos jerarcas eclesiales. Entonces, ¿qué sucede? Por un lado, soy narcotraficante y por otro lado, recibo dinero sucio y por otro lado, me opongo a los derechos de las niñas y de las mujeres. ¿Qué me interesa más? Jesús me enseña a mí que lo que le interesa es la vida integral del ser humano. Y me enseña a mí que siempre estuvo no condenando a las mujeres, sino a favor de ellas, defendiéndolas, protegiéndolas, devolviéndoles su dignidad, reconociéndolas. Entonces, ese es el Jesús histórico que yo amo y que yo sigo y que proclamamos en Ecuménicas. Por otro lado, mire usted, Honduras ha firmado convenios internacionales en materia de derechos humanos, porque este no es un tema bíblico, ni es una discusión teológica, es un tema de derechos humanos para las mujeres y las niñas de Honduras, que hoy están siendo sometidas a los peores vejámenes sexuales de sus propios familiares o de quien sea, porque en iglesia también existe el abuso, existe. Yo he sido pastora muchos años y a mí que no me vengan con cuentos. He estado en iglesias grandes con pastores súper reconocidos. Y en estas iglesias recuerdo el caso de una gran amiga mía de 14 años. Yo ya tenía 17, pero esta amiga y hermana cantaba en un coro de esta iglesia muy famosa, dirigida por un actual jerarca que está oponente en primera plana de esta pastilla. ¿Y qué sucedió? El director de alabanzas, un hombre casado, mayor de 30 años y pico, la seduce, la enamora, logra que ella caiga en sus redes, la viola prácticamente porque es una menor de edad. La iglesia, cuando se da cuenta, ¿qué sucede? La estigmatizan a ella. Ella fue la culpable, ella fue la que lo sedujo, ella lo provocó, ella es la adúltera porque él es un hombre casado. Lo apartan a él por 3 meses del Ministerio de Alabanza y a ella, ¿qué le hacen? Prácticamente la expulsan, la estigmatizan, la condenan, la juzgan. Qué horrible eso. Afortunadamente, Dios me dio la oportunidad del conocimiento y de ir fuera del país a estudiar teología, y ahí me di cuenta cuánta barbarie se comete al interior de las iglesias, y muchas veces son los hombres los más inquisidores y los que más condenan a las mujeres, y en este caso, lamentablemente, los pastores, en su mayoría, porque hay muchos pastores que están unidos en esta lucha con nosotras, en el Grupo Estratégico PAE. Muchos pastores que han entendido el valor de las niñas y de las mujeres en Honduras y que están a favor de este derecho. Entonces, es lamentable escuchar estas expresiones, don Raúl y pastor y mi compañera Ana. Sin embargo, seguimos en la lucha, seguimos insistiendo, porque este no es un tema religioso, es un tema de derechos humanos, y que Honduras es responsable de los convenios internacionales como la CEDAW, como Belén do Pará, donde garantizan el derecho a las mujeres, el derecho a decidir, donde garantizan la no violencia contra las mujeres, porque quitarle
esta pastilla, este derecho a las mujeres es violentarlas y obligarlas, como bien decía mi compañera, a ser mamás cuando no están preparadas o no quieren un embarazo producto de una agresión sexual, o en el peor de los casos, niñas que están sometidas hoy por el Estado de Honduras y están pariendo en el materno infantil, niñas de 10 años que están muriendo porque biológicamente no están preparadas, precisamente por esas posiciones radicales y por esa posición conservadora que no aporten nada a la vida integral de las mujeres y las niñas. Bien, voy a hacer una pausa, pero antes voy a leer, aquí me escribe don Gilberto Ríos. Buenos días, Raúl, lo felicito por tomar ese tema y por ser constante en el apoyo a las causas que impulsan las mujeres organizadas. Felicito a las panelistas y digo sí a la paz. Recuérdenle al pastor que Dios nos dio cuerpos para ser gozados, no solo para reproducirnos. Saludos a sus distinguidos invitados. Poneme otras de las personas. Quiero pedir disculpas a la gente que nos ha llamado, entre ellos a don Héctor Padilla de Santa Rosa de Copán, que no lo hemos podido pasar. ¿Por qué los hombres tienen que opinar sobre los derechos de las mujeres? Dice Jin Yen. Noelico, ay Dios, ese pastor está desvariado. Karen Gómez, si Honduras fuera un estado laico, estos pastores fundamentalistas no tuvieran injerencia con los tomadores de decisiones. Lamentablemente esas ideas retrógradas son las que imperan en el momento que se discuten los derechos de las mujeres. Parte del debate aquí también es por qué se considera abortiva. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Aún en esas condiciones se habla que se comercializa siempre en las calles del país y más caros. Alguien que escribió decía ahí que deberían de regalarla. Pero la polémica ahí está. Pastor, usted tiene la palabra. Pues bueno, en realidad creo que tenemos muchos puntos en común con las compañeras que están aquí presentes. Tal vez siempre me gustaría hacer una aclaración. Yo no represento a la Confraternidad Evangélica de Honduras ni al gobierno de Honduras. Yo me represento a mí y mi conciencia delante de Dios. Entonces, no hagamos de esto algo político porque no es nuestro enfoque. La peor mentira es la que se dice a medias. Y en realidad ambos tenemos un gran problema porque aquí no se va a definir la parte científica, porque los científicos parten de un presunto. O sea, todo depende de nuestras creencias y lo vamos a ver desde la perspectiva de nuestras creencias. Y le voy a decir algo que es bien importante, y no sé si me van poniendo las láminas, por favor, para poder aprovechar y resumir el tiempo. Algo que es bien importante es nuestra conciencia, pastora. Y usted tiene un gran problema, desafío o reto, porque yo bajo juramento... Abran la toma, por favor. Yo bajo juramento no voy a proteger jamás al violador. Mire esa imagen que hice, a ver si le he entendido. Está un violador, está una víctima y está un bebé. Déjenmela por favor ahí en pantalla. Y en vez de pedir sentencia de muerte para el violador, estamos pidiendo sentencia de muerte para el bebé. Entonces, como dice, que alguien me explique. Yo no he tenido un caso, porque la gente a mí me conoce, que va a venir un pastor y me va a decir que violó a su hija y que yo me voy a quedar callado. Por eso es que tal vez no tengo esos tipos de conciencia, porque ellos saben bien mi postura. Los pastores no estamos para defender a ningún agresor. La fiscalía debe de actuar de oficio. Pastora, y si usted conoce casos de pastores que tienen esa conducta, usted tiene una gran responsabilidad con las víctimas. Claro, denunciarlos, por eso estamos aquí. Pero no se tarde un día después. Aquí no necesitamos un día después. Hoy, usted saliendo de este programa debería ir a la fiscalía. En eso estamos. No, pero hagan las denuncias, saquen los nombres, ¿verdad? Porque eso no es tolerable. Ni en la iglesia evangélica, ni en la iglesia católica. No es tolerable y yo no lo tolero. Yo estoy a favor de la víctima, ¿verdad? Excelente. Entonces, pero hay que cuidar la vida. ¿Y la vida de quién? Del bebé. Hay una lámina que es una María, si ustedes la tienen ahí, para que vean cómo es la secuencia de
de esta proyección en el mundo. En el año 1815, los negros no eran humanos. Y a los negros se les mataba, a los negros se les esclavizaba. En el año 1945, alguien dijo que los judíos no eran humanos. Y por eso hubo aquella masacre de judíos. Iglesia católica, iglesia evangélica, todos guardaron silencio. 2018, los fetos no son humanos. Esto es una tendencia. O sea, ¿por qué la señora Marta de Provida dice que este es el preámbulo para el aborto? Es cierto, no estamos discutiendo aquí el aborto, Así es. pero este es el preámbulo y eso no lo ignoremos. Si no se ha comprobado con claridad, con contundencia 100% científica, de que este medicamento no impide la implantación del cigoto, entonces ustedes y yo estamos hablando de creencias. No pongamos esto en un contexto científico, porque hay médicos de la OMS, hay médicos de la FDA que tienen sus propias creencias y siempre va a haber este debate. Es una cuestión de creencias. Así que cuidemos siempre al resultado. Si usted tuvo una relación sexual, ¿verdad?, sin protección, le recuerdo las posibilidades. Si usted está ovulando, las mujeres ovulan una vez al mes. Si usted está ovulando, en esos días usted va a tener deseos sexuales más intensos. Usted debe de protegerse, porque si usted no se protege, usted va a tener la posibilidad de tener un embarazo. Y siempre sacan las estadísticas de los porcentajes minoritarios. Yo les hago una pregunta. De 1 a 10, si hay 10 muchachas que tienen relaciones sexuales, de 10 relaciones sexuales, ¿a cuántas se les rompe el condón? De 10, ¿cuántas? Tal vez 0. Deme un minutito. Eric en Amarateca. Eric, que ya rato está. Don Eric. Ahí. Bien, se fue. Solo aquí le preguntan algo, pastor. De verdad que la gente, curas violadores, pastores violadores, dice Judith, padrastros, padres biológicos, violados, solo hablan de la falta de Dios en los corazones y la falta de valores en las personas. En un Estado de Derecho nadie puede elegir por nadie y tampoco se puede obligar a nadie. Es deber de un padre de un menor de edad tomar la mejor decisión para él. Así es, 100%. O sea, que sea papá, que sea tío, que sea pastor, que sea periodista, que sea sacerdote, nadie tiene el derecho de violar a una niña, a una mujer. Y si alguien sabe que alguien lo está haciendo, hay que denunciarlo. Eso, ¿cuál es el problema? Yo no estoy en contra de eso, estoy a favor de eso. Pastor, disculpe, pero usted habla de que cuando se rompe el condón y a las niñas violadas, ¿cómo está la situación? Retomemos el tema. De 10 muchachas que tienen relaciones sexuales, ¿cuántas de las 10 son violadas? Entonces, por favor, si es mínimo, no tomemos el mínimo como para generalizar y imponer algo que no está bien. Sea que porque es mínimo no importa, pastor. Claro que importa, pero no se enfoquen en eso. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la situación es científica. ¿Por qué es difícil? Es difícil porque no está viendo la vida de las niñas y las mujeres. O sea, estamos hablando de más de 3,000 denuncias de niñas violadas. Por favor, pónganme la lámina roja. Pero perdón, aborto por violación. Más allá de eso, si estamos hablando de 10 jóvenes que usted menciona, que cuántas de ellas se les rompió el condón, significa que las 10 no van a necesitar pastilla anticonceptiva de emergencia. No, por eso les digo. Entonces, no la necesitamos, señores. No. Perdón. No la abran. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que de esos 10 estamos hablando que si de esos 10 casos ninguna la necesitó, pues qué bueno, ninguna la necesitó. Pero quizás hay un caso que sí se le rompió el condón. O quizás hay un caso de esas 10 niñas
que fue violada. Y en ¿Sabe? ese caso se debería de Sí. poder utilizar la pastilla anticonceptiva Sí. de emergencia. ¿Sabe lo que En usted- su lámina Pastor, anterior sí. salía bebé como resultado. Claro. Es que estamos hablando de evitar un embarazo, no Correcto. estamos hablando de Correcto. aborto, no Sigue estamos hablando de manipulando. quitar un bebé. Ok. ¿Sabe, Estamos Ana, hablando de lo que evitar la usted unión no- del óvulo con el espermatozoide. Lo que usted y yo no entendemos es lo que está detrás, Ana. Dejemos de pelear por Nadie algo. está No, yo no estoy peleando. por algo peleando. que no- ¿sabe en qué sentido? Pastor, es que mire, usted está ya manipulando, hablaron como sigue 40 manipulando. minutos. O Sigue, sea, sigue manipulando con su vocabulario, con sus láminas. La lámina roja, usted está por favor. hablando de aborto ahí. Búsquenle Y la este no lámina es un roja. tema de aborto, está hablando de fetos. O sea, estamos hablando de espermatozoide y La otra. óvulo. Evitar que ese espermatozoide se implante en el óvulo. De eso es lo que estamos hablando. Mire, ahí tiene bebé. Eso se llama manipulación, pastor. Con todo respeto. La lámina roja, Con mucho por favor. respeto. Buscarle la lámina roja, eso es manipulación. O sea, ahí Sí. el pastor está manipulando. Claro, Ya está porque está hablando de un hablando de bebé, bebé. y no estamos hablando Y no de un estamos bebé. hablando Por de favor, bebé. la lámina roja. Estamos Ni siquiera, manipulando o sea, al público. Ni siquiera se ha dado el embarazo Búsquenle la todavía. lámina roja Sí. porque aquí la pastora y Aborto por Ana Juan violación. López está diciendo Porque que no él estamos está, hablando de aborto. está manipulando. Exacto. Aborto por Es que violación. no estamos ¿Por qué hablando está por manipulando aborto. aquí? Porque mire, él habla en primer lugar de bebés, habla de fetos. Mira el vocabulario. O sea, la etimología de las palabras es muy importante. ¿Qué significa hablar de un aborto? ¿Qué es Ahí un está. bebé? Ahí ¿Qué está. es un feto? O sea, eso se llama manipulación. Aquí estamos Ok. hablando de espermatozoides y de óvulo. No. Un minuto, vaya. Estamos hablando de varias ¿Por cosas. qué pedían tanto esa lámina roja? Por la violación que ellas hacen bastante énfasis. Esto es lo que yo quiero que la sociedad entienda. En una violación hay 3 personas involucradas. El victimario, la víctima y el inocente, el bebé. O sea que antes de estar, Permítame perdón, terminar, es por que favor. mire la manipulación, discúlpeme. Solo deme un minuto Hable. para que hable, para que hable No, Daniel para que Murillo hable la desde la pastora. colonia auxiliadora. Daniel, buenos días. Buen día. Primero felicitarlo por su programa, ¿verdad? Hoy tiene un tema muy interesante. Cabe destacar de que yo soy médico, ahí hay una terminología la cual no se está utilizando muy bien. En primer lugar, pues hay que hablar primero de lo que es cuando se da la vida, ¿verdad? Que como todos lo conocemos científicamente y bajo la iglesia, la vida comienza una vez que se da la fecundación, o sea, la unión del ovocito con el espermatozoide, ¿verdad? Ok, lo que hace la PAE, la pastilla anticonceptiva de emergencia, lo que hace realidad su efecto, tiene 3 mecanismos de acción por los cuales se impide que se realice esto, o sea, antes de que comience la vida, ¿verdad? Sin embargo, ahí ya se está escuchando al pastor que ya se está metiendo con lo que es feto, bebé y nada que ver. Ya en ese punto ya entendemos que ya es una vida. Pero la pastilla anticonceptiva de emergencia, estoy muy de acuerdo que se debe implementar en lo que son esquemas para muchachas que han sido violadas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esta pastilla, una vez que ya esté fecundado, ¿verdad? O que se va a dar implantación, no interfiere en ningún mecanismo de acción con esto. Esto ya está demostrado por la FIGO, o sea, la Federación Internacional de Ginecobstetricia, que ninguno de estos efectos va a ir a producir daño en lo que es la vida humana ya, ¿verdad? Sino que se da antes de la fecundación, como lo estaba mencionando la pastora Ana Ruth, ¿verdad? Se da antes de que se vaya a dar este fenómeno, ¿verdad? Entonces, yo sí estoy de acuerdo con lo que es la pastilla anticonceptiva de emergencia, siempre y cuando sea utilizada, y también educar a lo que es a la gente, ¿verdad? Implementarla también en lo que es cuando una persona ha sido violada, estoy totalmente de acuerdo. Esta pastilla no va a ir a producir ningún efecto en lo que es la vida, ¿ok? Gracias. Pastor. Así que el problema es precisamente eso. La vida comienza, como bien lo dice el doctor, cuando el esperma fecunda el óvulo. Luego eso se convierte en un cigoto, que es la reproducción de las células. Ese cigoto, para que allí ya hay vida. O sea, no crea que es una licuadora la que se juntó. Allí ya va la vida. Pero como ese cigoto necesita implantarse en el endometrio, en el útero, cuando usted toma esa pastilla, produce que las hormonas impidan que eso ya fecundado, gracias doctor, ya fecundado se implante. Como no se puede implantar, póngale que se llame microaborto, si quieren que cambiemos la terminología. Pero ¿usted qué es? Usted es un adulto, pero fue niña, fue bebé, fue embrión, comenzó con vida. Entonces, no importa en qué momento se interrumpa la vida. Ese es el punto. Entonces, como los científicos, no yo, por favor,
los científicos no se ponen de acuerdo que si se impide la implantación o que si no. Entonces yo propongo, en vez de enfocarnos en una pastilla, enfoquémonos en el victimario. Por favor, ninguno que me esté escuchando que sepa que hay un violador afectando a una niña, a una mujer, ninguno se quede callado. Y si usted es la mamá de esa niña que está siendo abusado por su padrastro, por favor, entregue su vida. Si es posible, muera, pero denuncie a ese hombre. Por favor, si usted va a una iglesia o si usted es copastora de un pastor que está abusando a alguien, por favor, vaya a la fiscalía, pero no se quede callado. Por favor, invirtamos dinero. Digámosle a las niñas de que si quieren evitar un embarazo, primero, no tenga relaciones sexuales para no exponerse. Pero si las quiere tener porque hay libertad, protéjase. Dígale no. Y si la viola, denúncielo. Porque si no, ustedes no se están protegiendo. Yo no veo aquí la diferenciación. Yo estoy protegiendo siempre al bebé. Él es el resultado de lo que sea. Él no es el culpable. Y ese bebé primero fue concebido y yo lo protejo desde la concepción. Ana Falope y Ana Ruth García, ¿están equivocadas en la posición de ellas? No, yo creo que en algún punto sí. Le voy a decir en cuál. No está equivocada, ¿no? Estamos en dos bandos. Ellos creen que no se implantan porque yo les aseguro que si ellas creyeran que evita la implantación, no estuvieran aquí defendiendo. Pero yo les quiero advertir algo que tal vez no se dan cuenta. Si se aprueba esta pastilla, vamos a tener otro debate y ojalá que me inviten, donde vamos a estar hablando del aborto. ¿Por qué? Porque como ya se hizo un microaborto, aprobado el microaborto, entonces después viene la segunda etapa, que si el niño viene con situación de peligro, viene con una discapacidad, no hay que tenerlo. Si podemos poner la foto que tengo ahí, por favor. Entonces, todo esto es un proceso y ustedes están siendo utilizadas sin saber, porque si lo supieran, no estuvieran en esto. Entonces, después de esto, ustedes van a venir a defender el aborto. Van a defender que a los 3 meses, van a defender que es derecho de la mujer, cuando la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero el bebé no es su cuerpo porque tiene un corazón diferente. Entonces, este es el inicio. Si perdemos la batalla aquí, me ponen la foto de Nick, por favor, si perdemos la batalla acá, entonces lo demás se va a ir dando. Y les voy a decir algo, o sea, yo estoy consciente, yo sé en qué mundo vivo, esto cada vez va a ser más imparable, o sea, no creo que de alguna manera puedan parar, pero todos los que tienen convicciones, yo les animo a algo, a que vivan esas convicciones. Mire este joven, muy conocido, yo sé que ustedes lo conocen, un sueño hecho realidad, un hombre sin brazos y sin piernas, ya tuvo su hijo, pero él dice, gracias a Dios que mi mamá no supo que yo venía con discapacidad, si no, me aplican los abortos que vienen a continuación con más fuerza. Yo solo soy una voz que hoy está previniendo al pueblo de Honduras. Primero aprobamos los microabortos, después vamos a aprobar los abortos, después viene la eutanasia. Ya cuando tengamos 80 años y seamos viejitos que no damos más, van a pedirnos que nos den una muerte tranquila como se la dan a los animalitos. Entonces, yo solo doy una voz. Ellos defienden algo que creen que no es abortivo. Yo defiendo algo que creo que es abortivo. ¿Por qué? Porque la ciencia no se pone de acuerdo. Y cuando hay duda, yo no voy a dar mi voto a favor, ¿verdad? Así que los científicos se pongan de acuerdo. Denis Sierra, Cerro Grande. Buenos días, Denis. Buenos días, Raúl. Buenos días, su panelista. Mi intervención más que todo es para preguntarle a la señora que está hablando de moralidad vestida de rojo, que habla que desde que tenía 15 años, no sé cuándo, se dio cuenta de un pastor y todo, porque no lo dice ahorita. La reto a que lo diga ahorita. Si está así como dice, que cuida tanto a la mujer y todo eso, la reto ahorita que diga el nombre del pastor, porque del tiempo que usted tenía 15 años, ahorita cuánto ha sucedido en la iglesia y usted no ha hecho nada por las mujeres.
Entonces, por favor, deje de hablar de moralidad y de estar engañando mujeres y niñas con ignorancia para su bienestar. Dígalo ahorita, la reto. Voy a empezar con Ana Falo. Ana. Bien, yo creo que nos hemos desviado un poco del tema. Acá tampoco es trabajo de la pastora denunciar a todos los violadores. Yo creo que ese es el trabajo de la Fiscalía. Dejar en claro que la pastilla anticonceptiva de emergencia no es abortiva. Hay múltiples estudios que lo comprueban. No lo dice Ana Falope, no lo dice mi opinión. Tampoco me están utilizando, tampoco las farmacéuticas me pagan por venir a defender este producto. Yo estoy defendiendo un derecho de las mujeres. Hay estudios científicos que comprueban que el levonorgestrel no tiene este efecto que afecta la anidación. Lo dice la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, lo dice la OMS, lo dice, el Consorcio Internacional de la Anticoncepción de Emergencia. Hay un montón de organizaciones serias y científicas que hablan sobre esto y que han comprobado a través de múltiples estudios científicos que la pastilla anticonceptiva de emergencia no es abortiva. ¿Cómo funciona, perdone, la pastilla anticonceptiva de emergencia PAE? Si lee, por favor, para que la gente se ilustre, porque mucha gente, estoy seguro, en Honduras, algunas muchachas deben estar pensando, o personas que han sido afectadas, ¿dónde consigo esa pastilla? Y otras que no. Pero para que sepan qué es lo que es esta pastilla, aquí está esto. Entonces, sí, ¿cómo funciona la pastilla anticonceptiva de emergencia PAE? Dificultar que los espermatozoides lleguen hasta las trompas de falopio y así no puedan fertilizar un óvulo, retrasar la ovulación de forma que no haya un óvulo disponible para la fertilización. Su capacidad de acción está reducida a 72 horas después del acto sexual, luego no tiene ningún efecto, su uso es exclusivo para casos de emergencia, no debe ser usada como un método anticonceptivo regular. Las fuentes, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Consorcio Internacional de Anticoncepción de Emergencia, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia FIGO y la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras, que también, valga mencionar, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras también se ha pronunciado y ha hablado de que están a favor de la utilización de la pastilla anticonceptiva de emergencia, porque ya la evidencia científica lo dice, que no es abortiva, que no existe estos microabortos que mencionaba el pastor. Mencionar también que los estudios, en algún momento el pastor decía, los estudios científicos parten de un presunto, ¿no? Los estudios científicos parten de evidencia científica, o sea, de evidencia verdadera, clara, y que hay un montón de organizaciones súper reconocidas, o sea, las organizaciones con mayor prestigio a nivel mundial hablan de que la pastilla anticonceptiva de emergencia no es abortiva. Y esto lo podemos ver tan fácilmente con que Honduras es el único país en Latinoamérica que prohíbe este medicamento. En todos los países está. La Organización Mundial de la Salud lo considera uno de los medicamentos esenciales. ¿Qué significa esto? Todos los países tienen alrededor de 64 medicamentos que dicta, según la Organización Mundial de la Salud, que deben estar dentro de cada país. Y uno de ellos es la anticoncepción de emergencia, y especialmente para las mujeres que son abusadas sexualmente. ¿Sus conclusiones, Ana? Sí, nuevamente repetir, la pastilla anticonceptiva de emergencia no es abortiva, ya la ciencia lo respalda. Decir también que quien nos respalda pues son organizaciones serias, que así como en la iglesia hay jerarquía, donde primero está el pastor y luego la feligresía y demás, también a nivel científico también hay una jerarquía, y quien es el ente que rige todo lo que es los medicamentos y medicinas en la Organización Mundial de la Salud, y ellos están diciendo que la pastilla anticonceptiva de emergencia no es abortiva. No sé por qué insistimos en decir que es así cuando son nuestras propias opiniones personales y no nos estamos basando realmente en ciencia. Y culminar diciendo, señora ministra de Salud, en sus manos está que el futuro de todas esas niñas que son abusadas sexualmente se pueda impedir que tengan un embarazo producto de la agresión sexual. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Pastor, sus conclusiones, su mensaje. Bueno, siempre que me invite voy a estar aquí presente para defender la vida. Y si una mujer tiene vida, la voy a defender. Si un hombre tiene vida, lo voy a defender. Y voy a defender siempre al no nacido. Es un microaborto
que todavía la ciencia no se ha puesto de acuerdo. Usted busque, investigue y se va a dar cuenta que hay dos grandes lados. Los que dicen de que impide la implantación, y eso es un microaborto, y los que dicen que no. Así que es cuestión al final de ética y de moral. Lo que debemos de hacer es prevención, enseñarle a los niños desde la escuela la educación sexual, que incluye que las relaciones sexuales están diseñadas para el placer, como alguien lo dijo, y precisamente para eso fue diseñado, y de ahí viene un fruto que es un bebé. Cuando usted quiera tener hijos, pues deje de planificar y tenga hijos. Cuando no quiera, disfrute el sexo con su pareja. Número 2, evite el embarazo. ¿Cómo? Con preservativos, si usted quiere hacerlo. Pero es un riesgo porque no ha demostrado esa pastilla. Así que lo que la mayoría dice no define nunca la verdad. No se equivoque. No se equivoque. Lo que la mayoría piensa no define nunca la verdad. Así que cada quien tiene libertad de sus creencias. Voy a defender al no nacido siempre. Ese es mi compromiso, ¿verdad? Porque Dios ha creado la ciencia para defender la vida. Por favor, grandes casas farmacéuticas que financian todos estos movimientos, por favor, financien la prevención, ¿verdad? Y cuando los diputados, si aprueban esto, que sea gratis y que sea utilizada solo en las organizaciones de gobierno para que no haya negocio, aunque aquí hay negocio en todo. Pastor, gracias. Voy a cerrar con Ana Ruth García. Pastora. Bueno, en primer lugar, decirle a la persona que llamó que yo tengo mi derecho a decidir, lo tengo bien definido y no voy a develar el nombre de la persona, de la historia que conté, precisamente porque esta persona es un pastor que recibe mucho dinero del narcotráfico y no quiero arriesgar mi vida, así es que lo siento. Por otro lado, yo respeto mucho la opinión del pastor Guillermo Muñoz, aunque en muchas cosas es una opinión errónea, pero lógicamente él tiene que defender su posición. Invitarles a que leamos, que estudiemos, que nos eduquemos, y el pastor en primer lugar ha utilizado y manipulado a través de esas imágenes que estuvieron pasando durante este programa, metiéndonos en el tema de aborto. Y la verdad, la verdad, este no es un tema que en estos momentos se está discutiendo. En primer lugar, cuando pasó la imagen, por ejemplo, ponían ahí aborto. Cuando pasó la imagen roja, ponía ahí de que habían 3 personas involucradas en una violación. Decía el agresor, la víctima y el bebé. O sea, qué erróneo. En esos momentos que violan a una niña, en ningún momento la niña está embarazada ya. O sea, primero. Segundo, una niña de 10 años o menor de edad no está en la capacidad de denunciar a nadie porque está coaccionada, porque está bajo amenaza. O sea, es una situación bien difícil. A mí, sinceramente, me desconcierta en este sentido la posición del pastor, pero la respeto. Aquí nos respetamos todos y todas. Por otro lado, quiero decirles de que esta situación de la pastilla de emergencia, anticonceptiva de emergencia, es una situación de derechos humanos. Estuvo legalizada en el país. El ingeniero Carlos Roberto Flores la aprobó. Y durante ese tiempo, esos años, que fueron aproximadamente más de 10 años, se bajaron los índices de embarazos en adolescentes, no había tanto niño abandonado, se bajaron las tasas de aborto clandestino en el país. O sea, si lo miramos objetivamente, esa es una pastilla que traerá muchos beneficios. Como les dije anteriormente, a mí me pueden auditar, pueden investigar mis ingresos y auditar también la organización que dirijo, y me van a probar si realmente yo recibo millones, como dice aquí el pastor, y que en su momento también lo afirmó el cardenal Oscar Andrés Rodríguez. Perdone, o sea, comprueben. Repítame eso.
A mí, o sea, Ecuménicas por el Derecho a Decidir, a nuestra organización se le ha acusado en diversas ocasiones de recibir millones de fondos extranjeros, de plataformas que promueven la pastilla, de esto y de lo otro. Eso es difamación. No ¿Usted cree hay eso, pastor? pruebas. No hay pruebas porque, como les digo, nos pueden auditar y verán, nosotras trabajamos bajo voluntariado, don Raúl, bajo voluntariado. Así es que me prueben y que me auditen. Soy una mujer pública, que me pueden auditar y van a comprobar mis ingresos y los de la organización que presido. ¿Quién se beneficia con la venta de estas pastillas? Las mujeres. Las mujeres y las niñas de La Honduras. casa farmacéutica, en primer lugar. No. Se beneficia más, perdón, pastor. Perdón, pastor. Se beneficia más el mercado clandestino, que habría que investigarse quién dirige ese mercado clandestino. Yo le diría a las casas farmacéuticas, contáctense conmigo y financíenme educación sexual. Le voy a decir, probablemente nadie les compre sus productos, entonces por eso no lo hacen. Entonces, muchas organizaciones, ONG, están siendo financiadas por las grandes corporaciones que reciben el dinero. ¿Y Ana Ruth está siendo financiada? No, yo no sé. Ahí la fiscalía tiene que ir a ver en cada ONG, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque pero usted de alguna manera lo ha firmado comprobarlo esta si mañana. lo está diciendo. Entonces hay que comprobar eso. Yo invito a la fiscalía que me investigue. Que lo soy den una gratis. persona pública. A ver, si dan educación sexual, ¿qué van a comprar? Condones, métodos anticonceptivos, ¿quién los vende? Las farmacéuticas. Yo mociono que sea gratis. Era gratis, con el ingeniero Carlos Roberto Flores se distribuía en todos los centros de salud pública y en el hospital. Y trajo mucho beneficio. Lamentablemente, pues vinieron los golpistas y sucedió lo que sucedió. Por otro lado, político esto. No, es que es político, lamentablemente. ¿Sabe por qué? Porque lo personal es político, pastor, mi querido pastor. Lo personal es político y aquí en Honduras se nos están violando los derechos humanos de las mujeres a diario, constantemente, y de las niñas. Y esto es político. ¿Por qué? Porque lo personal es político. Si hay algo que afecta a mí o a mi hija o a cualquier niña en Honduras, se convierte en un tema político. Por otro lado, pastor, mire, recomendarle, pastor, mi querido pastor, por favor, estudie, lee y profundice, porque usted dice, la ciencia se contradice. ¿Quiénes se contradicen? La Organización Mundial de la Salud, que es una organización que es la que rige todo el sistema de salud a nivel mundial. ¿Quién se contradice? La FDA. O sea, saben ustedes, con todo respeto, y aquí con todo respeto, pero es un comentario fuerte. O sea, los pastores en Honduras saben más que la ciencia, saben más que la OMS, saben más que la FDA, por favor. O sea, no caigamos en radicalismos que más bien nos oprimen, nos marginan y nos violentan, principalmente a las mujeres y a las niñas de Honduras. Comencemos una campaña de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Exhorto a las farmacéuticas que nos apoyen y vamos a evitar ETS y vamos a evitar embarazos no deseados. Esas son las campañas que Honduras necesita para proteger a la mujer. La mujer se está muriendo de cáncer cervical. Esas son las campañas que Honduras ha tenido a lo largo de la historia y no funcionan. Por eso tenemos el segundo nivel de embarazos en adolescentes en Latinoamérica. Por eso las mujeres tienen hasta 4 hijos o más. Ya somos casi 10 millones. Casi 10 millones. Correcto. Y por otro lado, si seguimos hablando de abstinencia, estamos viviendo en una utopía. No hay agua. No hay agua. No hay trabajo. También hay que medirse con la tenida de hijos. Responsable en tener relaciones. Correcto. Así es, don Raúl, es que son realidades. Es el contexto real. No podemos vivir en el cielo. Bajemos a la tierra. No podemos vivir en el cielo. Seamos sinceros, no podemos hablar de abstinencia. Invitamos al Estado de Honduras que garantice la vida y la salud de las mujeres y que cumple los convenios internacionales, que cumpla, porque eso es violatorio y atentatorio a la vida de las mujeres y las niñas. Y con la denuncia usted le va a evitar a esa mujer los traumas de la violencia sexual.
Gracias. No cometa Gracias. asesinato. No es así. Gracias, damas. No gracias. es asesinato, no, Gracias, se dejen pastor. manipular. Gracias. Gracias a los televidentes. Hoy hemos hablado de la píldora del día después, conocida como PAE. Se revive la polémica en el país. Gracias, buenos días. Sigan con Canal 11.